Bienvenido a este canal, Química Plus, con Yurka González. En esta oportunidad estaremos conversando sobre las propiedades generales por grupo de los elementos representativos. Los elementos representativos son fácil de reconocer, puesto que están acompañados de un número y de la letra A. Se encuentran principalmente en el bloque S y en el bloque P. El grupo 1A comúnmente se conoce como los metales alcalinos. Tiene propiedades generales, son buenos conductores de calor y electricidad, puesto que son metales, todos ellos. Tienden a conducir la energía eléctrica y también son buenos conductores de calor. Tienen un color brillante, ¿verdad? Y son sólidos en su generalidad. El nombre alcalino proviene de cenizas y estos elementos pueden unirse, por ejemplo, a los halógenos formando sales, al oxígeno formando óxidos y también puede formar hidruros metálicos y también puede hacer uniones con el agua formando hidróxidos. En las propiedades de estos metales alcalinos, la propiedad en cuanto a su configuración electrónica, todos ellos tienen un electrón en su capa de valencia. Son electropositivos, por tanto, tienden a ceder este electrón a un elemento más electronegativo. En cuanto a su radio atómico, tiene un radio creciente, es decir, que va desde menor hasta mayor. En cuanto a la energía de ionización, podemos observar que va descendiendo conforme bajamos por el grupo. El grupo 2, llamado comúnmente alcalino-térreos, son igual que el grupo 1, son sólidos y metálicos. En comparación con los metales alcalinos, son más duros y más densos. La primera energía de ionización de los elementos alcalinos son bajas, pero no tanto como los metales alcalinos. Algunos de ellos, de estos elementos, el berilio, magnesio, calcio, otros como el estroncio, bario y radio. Aquí presentamos de forma general algunas propiedades. Su configuración electrónica, S2, dos electrones de valencia en su última capa. Su punto de fusión, si podemos observar, va desde el más alto hasta magnesio. Magnesio tiene un punto de fusión un poco más bajo que el resto de los elementos que conforman ese grupo. El radio atómico, igualmente como el grupo anterior, va aumentando conforme aumenta el número atómico. La energía de ionización desciende en orden a medida que bajamos el grupo. Las propiedades del grupo 3A. Comúnmente este grupo anteriormente se llamaba elementos térreos, porque venían de la Tierra, básicamente. Son metales de color plateado, muy blandos, conductor de calor y de corriente eléctrica. Ahí tenemos al boro, tenemos aluminio, galio. El galio, como podemos observar en la imagen, si lo ponemos en nuestras manos, pasa a estado líquido, ¿verdad? Entonces, su configuración electrónica, S2P1, es decir, que tienen 3 electrones en su última capa. El aluminio, podemos ver ahí, que forma óxidos y solo trabaja con su estado positivo 3, estado de oxidación 3. Ahí están algunas propiedades del grupo 3A. Vamos a ver ahora el grupo 4A, grupo del carbono. Antes comúnmente este grupo se le llamaba los carbonoides. ¿Por qué se le llama así? Puesto que algunos de estos grupos se toma en cuenta el elemento inicial de este grupo. En el caso del carbono es un elemento muy estudiado, puesto que forma muchísimos compuestos orgánicos y también inorgánicos, pero en su mayor parte orgánicos, y por tanto hay una química dedicada a su estudio, que es la química orgánica. Este grupo tiene como peculiaridad, tiene 4 electrones de valencia en su última capa, por tanto su configuración electrónica, S2, termina en S2, P2. Muy bien. Se menciona muchísimo sobre el carbono y su tetravalencia, la capacidad de formar 4 enlaces, ¿verdad? La energía de ionización de estos elementos disminuye conforme se incrementa el tamaño y aumenta el número atómico. Es decir, mientras bajamos a este grupo, entonces esa energía de ionización desciende. El carbono es un no metal, el silicio con el germanio vienen a ser metaloides y el resto son metales. Es decir, que es un grupo que se encuentra en diversa clasificación, por decirlo así.
Ahí tenemos el silicio. Más adelante vamos a hacer un video sobre algunas aplicaciones de estos elementos. El silicio se utiliza, un adelantito, para la fabricación de vidrios y cristales. Propiedades generales, aquí podemos ver, al igual que los demás, algunas propiedades. La conductividad eléctrica de algunos de ellos, por ejemplo, el estaño ahí es muy utilizado en la electrónica y también el plomo es utilizado en las baterías. Propiedades de elementos representativos del grupo 5A, 6A, 7 y 8. En estos grupos vamos a ver diferentes familias como son llamadas. El grupo 5, tal como lo indica su nombre, tiene 5 electrones de valencia en su última capa, ¿verdad? Electrones, se llama familia del nitrógeno. El nitrógeno está encabezando esta lista de elementos. Este grupo se dice que es el más heterogéneo, puesto que algunos de estos son no metales, otros son metales y otros metaloides. El nitrógeno es uno de los elementos gaseosos más abundantes en la atmósfera, un 78%. En el caso del nitrógeno se presenta como molécula diatómica, forma enlaces covalentes, o todos los elementos de este grupo forman enlaces covalentes, y el carácter metálico aumenta a medida que se desciende por el grupo. Es bueno destacar que la electronegatividad de estos grupos es bastante alta, puesto que en algunos libros se habla de una esquinita ya en el bloque P, ¿verdad? Cerca de ahí de flúor y así sucesivamente. Esos elementos de ahí son más electronegativos. Vamos a ver entonces el grupo 6, grupo 6A, o el grupo del oxígeno. Antes se llamaba el grupo de los anfígenos, ¿verdad? Comúnmente. Es muy versátil. El primero es un gas muy conocido, el oxígeno, ¿verdad? Su configuración electrónica, S2P4. El azufre es un sólido, el selenio también, el telurio también, y el polonio se conocen un tanto porque es muy radioactivo. Hay un cambio de carácter no metálico a metálico a medida que se avanza hacia la parte inferior de este grupo. Podemos observar aquí en esta tabla algunas de esas propiedades. Ya hablamos de la configuración electrónica, vemos ahí el punto de fusión. Cuando estuvimos hablando de los gases, mencionábamos por qué ese punto de fusión, ¿verdad? Entonces, podemos observar ahí que tienen un punto de fusión muy variable. El radio atómico, si podemos observarlo también, es un poco variado en ese sentido. Ahora bien, algo sobre la energía de ionización. Si podemos observar aquí la energía de ionización, mientras descendemos de este grupo, se hace menor. Es decir, que entre el oxígeno y el azufre son dos elementos que tienden a ganar electrones y por tanto el oxígeno tiende a producir oxidaciones, por ejemplo, en el caso de los metales. Vamos a ver entonces ahora un grupo muy peculiar llamado los halógenos, el grupo 7A. Todos los halógenos existen como moléculas diatómicas. Ahí tenemos el caso del flúor, cloro, bromo, etc. En cuanto a los estados que se encuentran, el flúor y el cloro son gases, mientras que el bromo es un líquido y el yodo un sólido. Son muy versátiles, vamos a decir así. En este grupo se encuentra el elemento más electronegativo, que es el flúor con 4.0, al igual que los demás tienen energía de ionización alta y también la afinidad electrónica es muy negativa, por lo cual esto los hace muy aceptores, ¿verdad? O receptores de electrones para poder completar su última capa, ¿verdad? Ellos tienen 7 electrones en su última capa y necesitarían uno más para poder entonces llegar a su estabilidad de ser gas noble, como prefieren, vamos a decir así. La afinidad electrónica más negativa corresponde a los átomos de los halógenos, forman aniones muy estables, los puntos de fusión y ebullición, las densidades y los radios atómicos de estos elementos aumentan a medida que se incrementa el número atómico. Es bueno recalcar que a medida que estos radios atómicos se hacen menores, entonces la energía de ionización es mucho mayor. Ahí podemos ver algunos ejemplos de esas moléculas. Ese símbolo que aparece ahí en astato. De astato no se conoce tanto puesto que es muy radioactivo.
es muy bueno aprender un poquito más sobre los halógenos. Otra cosa es que ese nombre de halógeno, la combinación inicial quiere decir que son formadores de sales. Por ejemplo, hablábamos ahorita, se pueden unir a través de enlaces iónicos con el grupo 1A y 2A, formando sales. Aquí tenemos la electronegatividad de este grupo, el flúor 4.0, cloro 3.0, bromo 2.8 y yodo 2.5. Es decir, que a medida que descendemos, entonces la electronegatividad se hace menor. Allá tenemos algunas propiedades generales y ven ahí la similitud que tenemos cuando tenemos un radio pequeño, entonces la energía de ionización se hace mayor. Entonces aquí en este esquema de la izquierda podemos observar que la electronegatividad disminuye desde abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. Es decir, que aquí los no metales son más electronegativos y por ende tienden a ganar electrones. Los metales son electropositivos y por tanto tienden a ceder esos electrones. Ya por último, no menos importante, vamos a hablar un poquito sobre el grupo 8A o gases nobles. Antes se solía llamar los gases inertes, puesto que no se conocía ningún compuesto de esto, tenían sus 8 electrones, su última capa, a excepción del helio, claro está, eran muy estables y así sucesivamente, por eso se llamaba gases inertes. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver aquí, bueno, las propiedades, ahí están, solo los gases nobles más pesados pueden formar compuestos químicos. Por eso ya no se le llama gases inertes, sino simplemente gases nobles, porque sí pueden reaccionar, es decir, los más pesados. Por ello, los radios atómicos, los gases nobles más ligeros, son valores estimados o predicciones, no es nada tan certero como podríamos decir. Aquí tenemos el xenón. En el año de 1962 hubo un científico, llamado Bartley, que haciendo experimentos tenía la hipótesis más bien, que se hacía reaccionar el xenón con un elemento que tuviera la energía de ionización más alta, ¿verdad? Como por ejemplo el flúor o su electronegatividad, ¿no así? Entonces podría reaccionar. Y afirmativamente se dieron cuenta que sí forma compuestos químicos. Podemos ver allá en el extremo izquierdo algunos de estos compuestos que forma el xenón. Es decir, que estos elementos o gases, los más pesados, vamos a aclarar este punto, sí pueden formar compuestos químicos. Entonces, la configuración electrónica de estos elementos tiene 8 electrones en su última capa, cumpliendo así con la regla del octeto. El helio, recordemos que cumple con la regla del dueto. Todos estos son monoatómicos, tienen energía de ionización elevadas y va disminuyendo conforme se desciende por la columna. Las configuraciones electrónicas tan estables hace que su reactividad sea baja. Y algunos forman compuestos químicos, como ya establecimos, como el xenón. Bien, en nuestro próximo video estaremos hablando un poquito sobre los usos de estos diferentes compuestos. Es bueno e importante conocerlos para así nosotros poder entender un poquito más. La química nos ayuda a entender y a comprender este mundo y nuestro entorno, claro está. Muchísimas gracias, espero se suscriban a mi canal y nos vemos en la próxima. Adiós, amiguitos.